¿Cómo están? Estoy muy contento de estar aquí grabando este video para ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que para mí es de suma importancia en este negocio de los bienes raíces, que es el saber vender. Yo le llamo la experiencia de compra, que es más importante aún que simplemente vender. Todos cuando arrancamos en este negocio, quien vaya arrancando obviamente, o inclusive si ya tienes algo de experiencia, también te puede servir. Cuando vas arrancando, crees que solamente es vender y la gente tiene una mala idea, un mal concepto de lo que significa ser asesor inmobiliario, ¿no? Creen que es meramente vender, como normalmente todos conocemos a los vendedores, ¿no? Que te pueden estar hostigando, etcétera. Y la verdad es que déjenme decirles que en estos últimos años que me he dedicado a este negocio me ha ido muy bien y todo creo se lo puedo atribuir al hecho de que creo que manejo una buena experiencia de compra y que entendí que esto era demasiado importante en este negocio y espero que les funcione este video. Primero y antes que nada quiero comentarles que este video, la experiencia de compra engloba a cualquier negocio. Realmente creo que todas las personas que se dediquen a las ventas deberían implementar una experiencia de compra dentro de su modelo de negocio, pero hoy estamos enfocados en el tema de bienes raíces y pues bueno, les voy a platicar un poquito mi experiencia y qué creo que significa para mí la experiencia de compra. Cuando yo arranqué en este negocio, si yo hubiera sabido este concepto y lo hubiera entendido, me hubiera ahorrado muchísimos tropiezos y creo que hubiera tenido mayor éxito desde un inicio, ¿no? Gracias a Dios lo aprendí a un buen tiempo y creo que esto ha sido la clave por la cual pues hoy en día me ha ido bien y la gente me sigue recomendando en este negocio y creo que es importante que todos lo sepamos, ¿no? Y sepamos manejar el tema de una buena experiencia de compra. Me gustaría tocar algunos puntos importantes también, obviamente lo que para mí significa la experiencia de compra. Deben de entender que vender se vuelve más fácil cuando lo haces sin vender, aunque suene un poco redundante, pero realmente el hecho de hacer la experiencia de compra hace que el proceso con el cliente sea muy sutil y que el cliente inclusive se sienta muy cómodo y eso va a hacer en un futuro que ese mismo cliente obviamente te esté recomendando, ¿no? Y el trabajo siempre te va a sobrar porque mientras hagas las cosas bien, pues te va a ir bien, ¿no? Punto número uno que creo importante que se debe tocar en este tema, la experiencia de compra, es primero entender desde un ángulo amplio qué es la experiencia de compra. Para mí la experiencia de compra significa hacerle memorable el momento y la compra al cliente. ¿Y cómo le hacemos memorable el proceso a un cliente, ¿no? Si bien sabemos que comprar cualquier otro artículo barato pues no es irrelevante o no trasciende tanto como comprar una propiedad, así que ayudarles en este proceso de una buena toma de decisiones y que sepan y que se sientan cómodos con lo que están haciendo, transmitirles esa confianza te va a ayudar a que tus resultados siempre sean muy buenos. Uno de los puntos más importantes de lo que significa una experiencia de compra para mí o de la importancia que debe tener una buena experiencia de compra es un buen trato con el cliente. Siempre tienes que mantener un buen trato con el cliente, pero no me refiero a ser amable solamente, ¿no? Eso creo que es por default, ¿no? Aquí lo importante de la experiencia de compra y con el buen trato me refiero a que sepas entender sus necesidades, sepas identificarlas y por obvias razones sepas cómo ayudarle y cómo atacar esas necesidades. Hay muchas preguntas en el tema cuando abordas a un cliente o cuando estás ya en el trato personal. Yo siempre recomiendo que al inicio, más allá de ser amable con la persona, hagas preguntas interesantes o hagas preguntas que puedan ayudarte a persuadir lo que el cliente necesita y cuáles son las cosas que ese cliente busca, ¿no? Como el presupuesto, por ejemplo, de una manera muy sutil. También saber si el cliente ya sabe, si realmente sabe lo que está buscando, porque luego pasa que los clientes
les llega la idea de adquirir una vivienda, una propiedad en general, y resulta que ni siquiera tienen claro qué es lo que realmente están buscando. Entonces, el hecho de ser muy amable al principio de todo y hacer preguntas como ¿cuál es tu presupuesto? Si ya sabes cuál es tu presupuesto, cuáles son tus necesidades. Por ejemplo, ¿no? Si tiene 3 hijos y tú tienes una propiedad de dos habitaciones, pues quizá no se vaya a acomodar tu propiedad. Y el hecho de que sepas este tipo de detalles desde un inicio, pues te va a ahorrar obviamente muchísimo tiempo, te va a ahorrar pues desgaste, y te va a ayudar a saber si el cliente es viable para lo que tú tienes, para el producto que tú tienes en ese momento o no. Obviamente luego pasa que el vendedor promedio pues siempre trata como de venderle el producto que tiene, ¿no? Y muchas de las veces, por no hacer este tipo de preguntas, te puede pasar que puedes durar horas con el cliente ahí atendiéndolo y tratando de cerrarlo, y resulta que el cliente a la hora de la hora pues te dice, ¿sabes qué? Pues es que no se me acomoda porque yo necesito 3 habitaciones, ¿no? Es un ejemplo. Puede pasar con el presupuesto, puede pasar con el crédito, que a lo mejor su esquema de compra no se acomoda a lo que tú realmente estás buscando, etc. Entonces, hacer preguntas desde un inicio también te va a ayudar con el cliente a lograr muchísima más confianza, que esta es la clave de las experiencias de compra. Sobre todo creo que la confianza es lo más importante que vas a obtener de una buena experiencia de compra. El hecho de que el cliente vea que realmente no estás queriéndole solamente vender tu producto, sino que realmente estás interesado en conocer qué es lo que busca, y si tienes obviamente el producto que busca en ese momento, pues creo que ahí tienes toda la respuesta desde un inicio para saber que realmente le vas a poder vender en ese momento o no. Entonces yo recomiendo, como punto número 1 de una buena experiencia de compra, es trabajar bastante en las preguntas iniciales, como es el presupuesto, las necesidades, no sé, las ubicaciones, por ejemplo, dónde trabaja, si le queda cerca de su trabajo, si tiene hijos, las escuelas, etcétera. Esto te va a ahorrar muchísimo trabajo, y lo más importante de todo, de hacer estas preguntas desde un inicio, de interesarte realmente de una manera genuina con el cliente, es ganarte la confianza. Que la confianza es lo que te va a ayudar durante todo el proceso para que el cliente realmente puedas ayudarle, y ahorita en los siguientes puntos explico por qué es importante también tener su confianza. El punto número 2, para poder brindar realmente una buena experiencia de compra, es conocer tu producto, obviamente. Aquí quiero hacer un énfasis. Este video va dirigido para personas que se dedican al corretaje, o inclusive asesores inmobiliarios que están como planta en algún desarrollo, que hacen guardias en algún punto. Obviamente para los que hacen guardias o que trabajan meramente en una desarrolladora, una constructora, pues les va a funcionar mucho más porque tienen, vamos a decirlo así, más posibilidades de estar repitiendo la experiencia de compra todo el tiempo hasta que agarren una experiencia que ya soy. De esto le gusta al cliente que le pregunte, esto le gusta ver, esto no le gusta ver. Cuando es en un proyecto donde estás vendiendo el mismo producto, cuando es mercado abierto, como se le conoce, o el corretaje, que estás viendo propiedades diferentes todo el tiempo, pues realmente conocer el producto. Yo siempre he dicho, si alguien de tu empresa fue quien exclusivó la propiedad y que la puso ahí para toda la empresa, date una vuelta a la propiedad, o sea, conócela, ve la distribución, conoce los metros cuadrados de terreno, los metros cuadrados de construcción, fíjate en la zona, obviamente busca las cosas más importantes de la zona para que sepas qué brinda al cliente. O sea, conoce toda la antigüedad de la construcción, el tipo de construcción, el tipo de acabado, o sea, todo lo más importante que el cliente quizá quiere saber, pero que en su momento no te lo va a preguntar, y es muy padre cuando tú le puedes explicar todo este tipo de detalles. Ojo, hay que tener cuidado también de no hablar de más, ¿no? No sé, si es una casa usada, por así decirlo, y tiene 40 años, pues a lo mejor si no te pregunta el cliente cuánta es la antigüedad, pues lo omites, ¿no? Mientras le guste, pues adelante. Pero este tema de conocer bien tu producto es indispensable, porque
eso es parte también de la confianza al cliente. Si el cliente te empieza a hacer preguntas y tú no sabes responderle sus preguntas, el cliente va a tener cierta desconfianza de la siguiente información que tú le estés brindando, porque va a decir, oye, pues a lo mejor me está diciendo que la casa está bien y ni siquiera conoce ciertos detalles, entonces cómo puede decir que está bien, ¿no? Entonces es muy importante que conozcan bien el producto que tienen, sea de algún proyecto o sea de propiedades diferentes, ¿no? Échense una vuelta, empápense de la propiedad, lean la ficha técnica de la propiedad si es que ya la tienen, todo, conozcan muy bien su producto, y eso es parte también de brindar una muy buena experiencia de compra. El siguiente punto sería en lo personal, y este es un punto muy personal. Todo el tema de la experiencia de compra yo les hablo desde mi experiencia. Otro punto muy importante es dar más que el promedio. ¿Y a qué me refiero con dar más que el promedio? La mayoría de asesores inmobiliarios o de gente profesionales inmobiliarios que se dedican a esto, la mayoría conocen lo mismo, ¿no? Digo, dentro del giro, pues lo básico, ¿no? Que es el tema de las propiedades, conocer el producto, las características generales, etcétera. Pero a mí algo en lo personal que me ha funcionado demasiado en este negocio, y digo demasiado porque le puedo atribuir, yo creo que el 50% de mis operaciones exitosas son gracias a este extra, es saber de muchas cosas más que solamente la casa. Ejemplo, de los créditos. Si el cliente, obviamente, muchas de las veces, repito, los clientes cuando están en la búsqueda de su propiedad, lo único que traen en mente es que quieren comprar algo, a lo mejor porque se les acomoda la zona, etcétera, pero no saben nada de los créditos, por ejemplo. Entonces el hecho de tú conocer las tasas que están actualmente en los bancos, conocer el tipo de requisitos que cada institución te va a pedir, saber si el cliente es viable para un crédito así entre plática, todo este tipo de detalles te van a dar muchísima más posibilidades de que el cliente tenga más confianza en ti y que le puedas ayudar a vender o a que compre más bien. Entonces para mí esto ha sido una parte clave que yo lo he visto con la mayoría de asesores inmobiliarios que no conocen el tema de los créditos a fondo. Saben cosas muy a grandes rasgos, pero a fondo no. Y yo recomendaría que se involucren más en el tema de los créditos. Hay muchísimos videos en internet, hay brokers hipotecarios de créditos que, bueno, puedes contactar a alguno y decirle, oye, pues cuánto me cobras por asesorarme con el tema de créditos, etcétera. Pero empaparte de este tema, créanme, este es un punto clave en lo personal para mí, para dar más que el promedio en este negocio. Inclusive muchos clientes a mí me recomiendan meramente por el tema de los créditos. Y ojo, yo no los formalizo, pero sí sé armar un expediente, conozco las tasas, sé todos los requisitos básicos de todas las instituciones bancarias, sé los perfiles que cada banco maneja, etcétera. Entonces eso me ayuda a darle una mejor asesoría al cliente, y esto ha sido una clave muy importante personalmente. Otro punto muy importante es la experiencia de compra en lo personal, y aquí este es un punto muy debatible porque hay gente que, inclusive colegas míos que conozco, que en este punto lo manejan muy diferente y les funciona, pero desde mi perspectiva y desde mi experiencia creo que es mejor manejarlo como yo lo he manejado, que es el tema de los cierres. Si ya te dedicas a este negocio, si vas iniciando, pues bueno, creo que todos entendemos lo que es un cierre de venta, que es la parte final ya cuando pues estás ya negociando la propiedad. Obviamente ya para llegar a un... iba a decir, cuando llegas a un cierre es porque ya el cliente ya tomó una decisión, pero no siempre es así, ¿eh? Muchas veces este es el punto que yo digo. Yo manejo los cierres amables o cierres sutiles, como le quieras llamar. O sea, no presiono, no me encajo con quererle vender la propiedad. Los vendedores promedio, los asesores promedio que se dedican a este negocio, o los que van iniciando, porque esto me pasó a mí cuando iba iniciando en este negocio, muchísimas veces me pasó a mí, y obviamente con el tiempo fui aprendiendo que
que no era la forma, era querer a fuerza venderle el producto que yo tenía ahí, ¿no? Al cliente, sin importar si realmente se le acomodaba a sus necesidades o no. Quería presionar, y eso con el tiempo entendí que eso no funciona, creo, y menos ahorita con el tema de que toda la gente tiene demasiada información. Hay muchos proyectos cuales visitar, hay muchas propiedades. En internet la gente puede meterse a buscar sola y ve muchísimos precios, propiedades. O sea, creo que actualmente es complejo querer utilizar los cierres forzados, ¿no? Creo yo. Entonces mi otro punto del tema de la experiencia de compra sería utilizar o ser muy sutil en los cierres. Preguntarle al cliente, oye, ¿cómo te pareció la propiedad? ¿Qué tal con base a tus necesidades te favorece? ¿Te gustó? ¿Qué tal el precio? Y básicamente hacer preguntas para dejar que el cliente solito decida. Yo me he dado cuenta, con el tiempo y la experiencia también me he dado cuenta que cuando al cliente realmente le gusta la propiedad, se le acomodan las necesidades y el presupuesto, te la va a comprar, segurísimo te la va a comprar. Si algo no le latió, cuando haces este tipo de preguntas al cierre amable, es muchísimo más fácil que el cliente te diga sus objeciones. Te diga, ¿sabes qué? No, sí me gustó y el precio se me acomoda y está padre, pero lo que no me gustó fueron los baños, un ejemplo. Entonces tú ya sabes que no le gustó y puedes a lo mejor trabajar esa objeción. Y no es ser hostigoso ni encajoso, simplemente estás trabajando la objeción. Es como de, oye, pues las habitaciones está padre, el concepto de la propiedad está padre, etcétera. La ubicación está padre, se te acomoda por tu trabajo, por tus hijos, por el presupuesto, etcétera. Pues bueno, los baños a lo mejor le inviertes una cierta cantidad después en una oportunidad y los mejoras, ¿no? Y los dejas a tu gusto. Es un ejemplo. Y ahí le estás ayudando a trabajar sus objeciones al cliente y es muy factible que tienes toda la razón y avanza, ¿no? Pero no estar presionando. Cuando no haces este tipo de preguntas, pues lo único que quieres es, ¿cuándo compras? Entonces le damos para adelante y dame dinero y apártame, etcétera, ¿no? Y presionas al cliente y no va a funcionar. O puede que funcione, pero en algún momento pues el cliente realmente se va a sentir, porque realmente los clientes lo sienten, eso es lógica, los clientes sienten la presión y muchas veces pueden tomar una decisión precipitada y al último, pues bueno, se te puede caer la operación en algún futuro, o pues puede que realmente la compren y se la queden y pues bueno, se estén quejando y tengan esa sensación todo el tiempo de que bueno, compré algo que no me gustaba porque me sentí presionado o no sé. Y pues bueno, realmente ese cliente no creo que te vaya a recomendar, que esta es la parte interesante de, creo yo, ser muy sutil en el tema de los cierres. Eso me ha funcionado. Como último bonus de este tema de la experiencia de compra, que es un punto que igual es debatible, pero desde mi experiencia creo que la presentación es muy importante. Realmente y lamentablemente, pero la frase de cómo te ven te tratan es muy cierto. Y no lo digo yo, hay muchos estudios en donde justamente hace poco tiempo vi un estudio en donde la gente ponían a dos personas, a una mal vestida y una bien vestida, y a las dos les adjudicaban un crimen y hacían que la gente sentenciara a esos dos perfiles por el mismo crimen. Y la gente era muchísimo más blandita, más amable, inclusive muchos casi perdonaban al que tenía buena presentación que al otro. Entonces este experimento habla de que realmente hay una relación inconsciente en las personas en donde pues como te ven te tratan por muchas razones, pero bueno, entendí esto. Un tiempo yo estaba en contra de andar formal y quise tomar como el concepto millennial de andar de playera, tenis y esto, y no digo que no se pueda, pero pues si vas a andar de playera, pues que sea una playera tipo polo, unos tenis presentables, etcétera, ¿no?
de preferencia yo diría una buena presentación, como cada quien pueda definir una buena presentación, pero tener una muy buena presentación, porque realmente eso le va a hablar mucho al cliente. Es muy probable que ganes un puntito de confianza por tener un buen aspecto, una buena presentación, y si le agregas todos los demás puntos que ya vimos, que es el buen trato, conocer perfectamente el producto, que el cliente se vea que le estás dando el extra, que sabes mucho del tema, etcétera, pues bueno, y que eres muy amable con el cierre y que no presionas y eso, créeme que la experiencia con ese cliente o la sensación que va a tener ese cliente de ti es muy buena. Dos cosas importantes que creo yo del tema de la experiencia de compra. Número uno, te va a facilitar, te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar desgaste y te va a facilitar el hecho de la venta. Te va a ayudar muchísimo en el proceso de venta. Y si por algo el cliente no te compra esa propiedad porque no se le acomoda o X razón, es muy probable que ese cliente te vaya a recomendar. Lo digo por experiencia. He manejado este proceso durante los últimos años y me ha sobrado, gracias a Dios, mucho trabajo todo el tiempo porque los clientes me recomiendan. Inclusive me hablan clientes que me dicen, oye, me recomendó tal persona. Y yo hago memoria y digo, esa persona no le vendí yo la propiedad. Digo, ok, quiere decir que guardó mi contacto, que le caí bien, que vio que soy una persona profesional y me recomendó. Entonces, y eso pasa muy seguido. Entonces, por eso hablo yo de la importancia de este punto para todas las personas que se dedican a este negocio, del tema de manejar una buena experiencia de compra. Ya para concluir, pues bueno, creo yo la diferencia entre un vendedor promedio a un vendedor exitoso es el vender sin vender, haciendo una buena experiencia de compra. Espero les funcione este video, que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, que de eso se trata, compartir y aprender cosas nuevas todos los días. Y pues sigan el canal, voy a estar subiendo más videos constantemente sobre el tema de bienes raíces y pues espero les puedan seguir funcionando y nos vemos.